tentaciones de cuidadores está enfocada a aquellos profesionales del área social que se estén preguntando, bueno, y ahora que tenemos tanto tiempo con los niños en casa, también cómo apoyamos a las familias que estamos interviniendo, que atendemos, y la idea de estas pequeñas reflexiones, tanto de lo teórico como también de mi propia experiencia como madre, les pueda ir ayudando a ir orientando a esas familias a través de esos contactos telefónicos que se mantienen con ellas. Las temáticas a abordar, yo mi propio punteo, las temáticas a abordar durante esta, espero sea una horita de compartir con ustedes, son las temáticas de desarrollo neuroemocional del niño. Vamos a partir por ahí, vamos a conocer un poco cómo se configura el cerebro del niño, cuáles son las partes que desarrollan primero, cuáles son las partes que se desarrollan después. Luego vamos a ver cómo este desarrollo neuronal además tiene posibilidades, así las llamé, que este crecimiento neuronal, emocional, social de los niños también supone ciertas tareas y que hay periodos, edades críticas para el desarrollo de estas tareas. Y en el caso de que ustedes tengan hijos, hijas, en estos periodos, también la idea es que vayamos viendo qué tipo de estrategias entonces tendría que ocupar los padres dependiendo de las potencialidades que tienen los niños en cuanto a su desarrollo. ¿Cuál es el momento adecuado para que el niño, en este momento es donde está preparado para obtener y desarrollar ciertos aprendizajes, y cuáles son otros momentos? Porque a veces los papás también pecamos, y me incluyo, de apurar muchos procesos. Y yo creo que es importante primero reconocer el desarrollo infantil, para que está preparado el niño en cada etapa de su vida, en cada... Claro, en cada etapa que incluye años, por ejemplo, de los 0 a los 2 años, de los 3 a los 5 años, sí, yo tengo ahí en el fondo una pizarra, una ayuda a memoria, con la que también voy a estar trabajando, se las voy a mostrar después, que incluye todas las etapas y tareas del desarrollo. Y lo interesante es que una vez que ya tengamos claro cómo se está desarrollando el cerebro del niño, y además sabemos cuáles son las tareas del desarrollo de acuerdo a cada edad, digamos, bueno, entonces, cómo nosotros como padres, como madres, como cuidadores, también como profesionales, posibilitamos que los niños puedan efectivamente transitar, finalizar esas tareas del desarrollo para pasar a otras. Y esto, el enfoque es desde la disciplina positiva, porque como nosotros de alguna manera posibilitamos un buen ambiente, un ambiente bien tratante, pero enfocado hacia el aprendizaje y al desarrollo, no solo cerebral, sino que también emocional y social de nuestros niños. Y bueno, y ahí vamos a ver una estrategia interesante, que extraída de un libro de Daniel Siegel, bueno, y su señora, que en este minuto no me acuerdo cómo se llama, eso es muy feo de mi parte, pero en este minuto no me acuerdo. Bueno, él y su esposa escribieron un libro, que a mí me parece que es un libro súper adecuado para papás, también para profesionales, ¿sí? Pero tiene un lenguaje, usa muchos ejemplos, lo cual es, de alguna manera, la lectura la hace más llevadera la lectura, y además nos transporta a situaciones reales de cómo efectivamente podemos pasar desde ser mantener un rol súper autoritario y rígido con nuestros niños a preguntarnos qué es lo que nosotros esperamos que nuestros niños entiendan, aprendan, internalicen cuando nosotros establecemos disciplina con ellos. No veo muchas personas conectadas, pero espero que en la medida que vayamos conversando, también los que están conectados puedan ir realizando preguntas, porque además en esta estrategia que aparece, yo no me voy a hacer, no me voy a atribuir a mí la autoría de la estrategia que al final
de esta especie de conexión, charla, exposición, les voy a plantear. Esto también aparece en el libro de Disciplina sin Lágrimas. Me parece que es una muy buena estrategia. Yo la he usado anteriormente en la intervención con padres y creo que clarifica bastante lo que es la disciplina positiva, ¿ya? Bueno, como les había comentado en un primer comienzo, vamos a ver el tema del desarrollo neuroemocional, neurológico y emocional de los niños. ¿Cómo se conforma este cerebro? Yo no les voy a dar algunos datos como muy detallados, pero sí me gustaría comentarles de en la conformación del cerebro ya estando en el espacio gestacional, uno de los primeros aparatos que se construyen en el vientre materno es precisamente el cerebro. Primero tenemos las células, tenemos una placa neuronal que luego se repliega sobre sí misma y empieza a dar origen a todo lo que vamos a conocer después. Yo les voy a ocupar el ejemplo de la mano, porque creo que la mano podría ejemplificar bastante bien lo que es un cerebro. A ver, creo que la doble... Ahí está. Ah, ahí. Esto... Déjenme... Pues yo la había hecho con mi izquierda, pero también podemos hacerla con la derecha. Ahí, ya. Si con la derecha funciona un poco más, aunque la cámara no me ayuda. Es ahí. Le quiero mostrar como que si esto fuera esta, la capa que se repliega, esta placa neuronal que se repliega sobre sí misma, da origen a como un cerebro muy primitivo, donde aparece primero la médula espinal y luego empieza a subir. Me estoy complicada con la manito. Empieza a subir y se empieza a transformar en el tronco, ahí sí, en el tronco encefálico, ¿sí? Que da origen a el lóbulo temporal, que estaría por acá. Esto es un cerebro. Lo que más lo que más podría llegar a ejemplificar un cerebro. Esto es lo primero que se construye, la zona inferior del cerebro, ¿sí? Es lo primero que empieza a funcionar porque estas zonas subcorticales, el cerebro de alguna manera primitivo, el cerebro inferior, está encargado de todas las funciones vitales. Y por lo tanto tiene que ser el primero que se desarrolla para que este niño, una vez fuera del vientre de la madre, me voy a correr, pueda sobrevivir, ¿cierto? Luego, en este desarrollo del cerebro, el niño tenemos claro que esto es lo primero que desarrolla y por lo tanto todo lo que está sobre esta primera estructura cerebral, este cerebro más bien primitivo, es lo que nos diferencia como especie de otros animales. El desarrollo de estas otras zonas cerebrales. Tenemos el lóbulo, a ver si voy para, yo tengo mi ayuda a memoria también aquí escrita en mi mano. Si vamos subiendo, acá tenemos, ahí sí, tenemos por este sector, ahí, mejor, este sector, el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal imagínense que todo esto tiene una lógica. Viene la información por acá, tenemos la primera, el primer paso que tiene que ver con las funciones vitales, ya si esa información que venía desde afuera, desde el medio, no tiene que ver con funciones vitales, pasa entonces al lóbulo temporal. El lóbulo temporal encargado de la audición, del lenguaje, de la memoria, de las emociones. Dentro del lóbulo temporal tenemos la amígdala, una de las principales estructuras cerebrales encargadas de la regulación, por ejemplo, de la adrenalina, de situaciones, cómo una persona puede responder a situaciones de estrés, ¿sí? Esto, por acá lo tenemos ubicado. Luego tenemos, luego tenemos acá, por este lado, me corrí, el lóbulo occipital,
¿sí? Que es encargado de la visión, y el lóbulo más adelante, más arriba, el lóbulo parietal, que es el encargado de la información sensorial, de todo lo que tiene que ver con la regulación del espacio, eh, y claro, de todas las sensaciones, calor, frío, todo lo que el niño pueda llegar a percibir sensorialmente de su ambiente es una información que se procesa en esta zona. Y por último ahí, yo no sé si se alcanza a ver mi torpeo, pero por último tenemos el lóbulo frontal. Esta parte es la última que se desarrolla y se termina de desarrollar ya finalizada la adolescencia, que hoy día tendría como fecha de tope los 25 años, ¿sí? Esto es lo último que se empieza a desarrollar. Todo esto, todo lo que el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal, corresponde a una parte más primitiva. Todo lo que tiene que ver con el lóbulo frontal está apuntado al desarrollo de funciones ejecutivas. En la planificación, la toma de decisiones, yo lo tengo por supuesto en mi torpeo, la regulación emocional, la identidad, la empatía, la integración de una moralidad, de una definición de lo que es bueno y de lo que es malo, y la capacidad de adaptación a distintos sucesos del ambiente, ¿sí? Bueno, tenemos este cerebro. Tenemos un cerebro entonces que empieza a conformarse desde la placa neuronal, empieza a subir, y lo primero que desarrollamos entonces es el lóbulo temporal, audición, lenguaje, memoria y emociones, que viene desde las descargas eléctricas que recibe la médula espinal y llegan al cerebro, que viene del ambiente, ¿sí? de cómo ese bebé va a empezar a interaccionar con el ambiente una vez que sale del vientre materno, preparado ya con sus funciones vitales de sobrevivencia. Entonces empiezas a desarrollarse de aquí hacia arriba, luego y la información que puede venir desde lo visual también, se une con el lóbulo parietal, que donde ya hoy día ya puedo, como bebé que soy, que no conozco el mundo, cuando toda esta información llega al lóbulo parietal, la información sensorial, yo voy a poder empezar a distinguir lo que es el frío, lo que es el calor, lo que es el sueño, lo que es el hambre, ¿sí? Toda esa información entonces llega acá. Y lo último, lo que a veces nos apresuramos en exigirle a nuestros hijos de que tomen conciencia, de que reflexionen sobre sus actos, es lo último que se llega a desarrollar y que termina de desarrollarse en el periodo de la adolescencia. ¿Ya? Bueno, a ver, yo igual les hice un dibujo, porque ahora lo importante es que conversemos. Igual me insistí yo, esto, tecnología y yo, computador, no nos llevamos muy bien. Acá ya se los tengo como en un cerebrito algo mejor dibujado que lo dibujé en mi mano y quizás un poco más explicativo de las zonas del cerebro. Vamos a entender de que este cerebro lo estamos mirando por este lado, pero también está como el lóbulo parietal derecho, el izquierdo, ahí, ¿sí? Porque tenemos que mirar finalmente el cerebro como si fuera una masa concreta, ¿sí? Bueno, ahí está lo que yo les mencioné. Y acá también resalté 3 características del cerebro de un niño. El primero es que es cambiante. Yo creo que, no sé si fui muy reiterativa en esto de explicar de que primero, la mano, que lo primero que se desarrolla es lo que está acá abajo, que es el lóbulo temporal, después nos vamos uniendo al lóbulo occipital, hay una unión occipital parietal y luego llega la información a la corteza prefrontal, al lóbulo frontal, que finalmente es lo que de alguna manera,
y esto es lo más relevante, es lo que nos permite ser seres racionales como lo somos, racionales y integrando las emociones, pero de alguna manera lo que nos permite actuar y movernos en el mundo de forma más o menos civilizada, ¿cierto? Hay algunas personas que sabemos que claramente no son civilizadas, pero ya que se le hace, ¿cierto? Bueno, uno de los aspectos es que el cerebro es cambiante. Cambia en el tiempo, por lo tanto, las cosas... Alex me está hablando por interno, me está diciendo que hay 45 personas conectadas. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Y aquí estamos haciendo un repaso un poco de la arquitectura del cerebro en los niños. Sí, estamos conversando de que el cerebro tiene 3 características fundamentales, que es cambiante, cambiable y complejo, ¿cierto? Esta característica de cambiante, eso quiere decir que el cerebro del niño va a ir evolucionando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y que hay algunas tareas que están pensadas, y esto es lo que lo vamos a ver después con la teoría del desarrollo, hay algunas tareas que están pensadas para cierta edad porque su cerebro está preparado para ciertas cosas y luego su cerebro va a estar preparado para otras en la medida de que pase el tiempo. Por lo tanto, por eso que lo enlazo con lo que vamos a hablar después de la teoría del desarrollo, porque es importante conocer para qué está preparado el cerebro en ese momento. En el momento que tenemos al niño de 1 año, en el momento que tenemos al niño de 7 años, va a estar preparado para cosas distintas. Y por lo tanto, también el trato que se realiza con el niño también va a ser distinto. La segunda C, de las 3 C del cerebro, esto lo propone, vuelvo a insistir, esto no es de mi autoría, lo propone Siegel con su esposa, que prometo aprenderme el nombre, lo propone Siegel y lo pueden también revisar. Si quieren, alguno me puede dejar el correo, lo subimos también a la página y de Arista, porque es un libro que se puede descargar de forma gratuita, que lo pueden leer por internet y de muy sencilla lectura. Y se los recomiendo muchísimo. Para mí como madre me ayudó bastante. Y como psicóloga hoy día lo uso también para explicar ciertas cosas que son importantes. Bueno, cambiante en el tiempo, va creciendo, va evolucionando y por lo tanto tenemos que tener claro para qué está preparado el cerebro del niño en cada etapa. Cambiable, que es aquí donde, yo estoy leyendo mi ayuda a memoria, es aquí donde se torna muy relevante las funciones o roles que los adultos asumimos al momento de disciplinar a nuestros hijos y de alguna manera mostrarle qué es lo que se espera de él y qué es lo que no se espera de él, ¿cierto? La idea y la propuesta es que la disciplina o la forma que nosotros tenemos de limitar la conducta y moldear, más que limitar, moldear la conducta de nuestros hijos, esto tiene que ser repetitivo en el tiempo, tiene que ser esta experiencia de que la disciplina se torne positiva, que la disciplina se oriente a un objetivo de aprendizaje, tiene que ser repetitivo en el tiempo, porque de la manera que sea repetitivo en el tiempo es lo que va a afectar la conformación o arquitectura cerebral. Les quiero poner un ejemplo muy cortito y que se lo pueden encontrar en muchas, o sea, si ustedes lo googlean, lo van a ver. Estudios desde fines de los 80 de tomografías del cerebro han demostrado que niños que han vivido situaciones de trauma no tienen la misma actividad cerebral que niños que no han vivido una situación de trauma. Y si este trauma se vuelve repetitivo en el tiempo y no hay reparación de ese trauma, no hay de alguna manera un
una contención para ese niño, que podamos restituir su derecho a la seguridad, a una vida de afectos para él. Si es repetitivo en el tiempo, por lo tanto, van a quedar a lo largo de su vida muchas funciones cerebrales que no se van a desarrollar. Por lo tanto, si el trauma, si pegarle, por ejemplo, a los niños, abusar de los niños, y si esto además se vuelve crónico en el tiempo, afecta para que ese niño pueda desarrollar las potencialidades de su cerebro, como entonces, si nosotros tenemos un buen trato y una disciplina orientada hacia que el niño aprenda, no va a afectar de una manera positiva su cerebro, ¿sí? Creo que a veces nos quedamos en cómo termina afectando negativamente las experiencias de vida a las personas y no nos ponemos a pensar entonces de qué pasaría si esas experiencias de vida fueran distintas, fueran positivas, fueran armoniosas, fueran seguras. Creo que la psicología y en general la ciencia en esta área, en el área de la mente, toma atención mucho a la patología y poco a esos casos, a aquellas familias donde efectivamente sus hijos, su descendencia, sí ha tenido una buena salud mental, ¿sí? Creo que hay que poner también mucha más atención a eso. Bueno, la última C de este cerebro es que es un cerebro complejo. Como yo les había explicado un poco, voy a volver a mi mano, el cerebro que se empieza a desarrollar de forma primitiva y que, la mano a mí no me resulta, y que viene, la función que se activa cuando viene este impulso eléctrico que viene desde cómo el niño recibe la información desde el medio. Lo primero que pasa es por una función primitiva, que es la función de mantenernos vivos, sobrevivir, que la especie sobreviva. Es tan complejo el cerebro que si nosotros, por ejemplo, al momento de disciplinar o colocar un límite a nuestros hijos, lo hacemos a través de la amenaza, si lo hacemos a través de la amenaza, se va a despertar el cerebro, lo más reptiliano, lo más primitivo del cerebro, donde al niño va a venir una amenaza desde afuera que le genera miedo, y frente al miedo, una respuesta de sobrevivencia es la huida, la paralización o el ataque. Entonces, si nosotros vamos con una amenaza al niño de como, si no te comes la comida, además de que viene acompañada del grito, pero si no te comes la comida, no vas a tener monitos toda la tarde. El niño, en vez de comprender la importancia de su alimentación, de su nutrición, de que es importante de que se nutra de manera adecuada, no va a integrar eso. Lo primero que va a integrar desde cómo se estructura su cerebro es la amenaza y la reacción de supervivencia que tiene que tener frente a esa amenaza, que, como ya lo dijimos, esta amenaza se traduce como un miedo, y por lo tanto huimos, nos paralizamos o atacamos, ¿sí? ¿Cómo entonces? Aquí lo importante es cómo entender de que esa es la primera, la puerta de entrada, y entonces, bueno, ya, no queremos pasar por esa puerta de entrada, no queremos que nuestro hijo se cierre, queremos que nuestro hijo se conecte con nosotros, comprenda la norma o el límite que le estamos colocando. Entonces, la invitación está que este cerebro es más que esta pequeña zona de acá, conlleva muchos más, y nosotros como adultos tenemos que apelar a que ojalá pudiéramos pasar de este cerebro inferior que de alguna manera es más bien reactivo a un lado donde el cerebro pueda ser
receptivo, ¿sí? Aquí yo también había hecho otro dibujo en la preparación, no sé si me lo encontré o si finalmente lo hice. Sí, bueno, este es un dibujo un poquito más desordenadito, yo no sé si se alcanza a ver, pero básicamente, no se alcanza a ver porque está muy, está escrito con un lápiz un poco más delgado. Básicamente la idea es que si nosotros queremos subir, de nuevo, que si nosotros queremos que nuestros hijos comprendan lo que nosotros les estamos diciendo, lo que les estamos planteando como un límite o un modelaje a su conducta, nosotros tenemos que apelar a esas funciones que al final de la adolescencia se van a terminar de desarrollar, pero siempre tenemos que estar apuntando al que el niño tome que el niño logre integrar, logre de alguna manera colocar un elemento, un poquito de un elemento analítico con respecto a su conducta, ¿sí? Tenemos que apelar a la reflexión y la reflexión está, la zona prefrontal, la corteza frontal, es la que está preparada para hacer esas reflexiones. Pero si nosotros nos quedamos permanentemente en la amenaza, nunca vamos a apuntar de alguna manera a desarrollar otras funciones o funciones superiores en nuestros hijos, pero nos vamos a quedar acá y por lo tanto siempre vamos a sentir que la relación con nuestros hijos, además, lo percibimos muchos padres, de que es muy desde él hace algo, yo reacciono, él reacciona, no me gusta su reacción, le grito, se va a su pieza y estamos. Y de nuevo, el hijo hace algo, yo reacciono, no reflexiono de alguna manera qué es lo que le está pasando a mi hijo, qué es lo que está pasando en esta situación, cómo yo podría llegar a modelar la conducta de mi hijo, qué es lo que quiero obtener con este límite, con esta norma. Tampoco nosotros apelamos a nuestro cerebro superior y también trabajamos harto con el cerebro inferior y con esta zona más reptiliana, del cerebro primitivo, de estas funciones de alguna manera que nos sirven para la sobrevivencia, nos sentimos atacados también por nuestro hijo, respondemos con otro ataque. Y así es un círculo que no tiene una salida clara y que de alguna manera nos entrampamos bastante en esa dinámica del tú haces algo, yo te respondo, él me responde porque yo hago algo y así, ¿sí? Creo que podemos aprovechar, especialmente con estas 3C, de cambiante, cambiable y complejo, la posibilidad de entonces desarrollar otras funciones, funciones más elaboradas, tareas más elaboradas para nuestros hijos, si es que nosotros también hacemos ese proceso más elaborado de reflexión en cuanto a qué es lo que quiero conseguir yo cuando le coloco un límite a mi hijo o mi hija. ¿Ya? No quiero que se me quede nada en el tintero. Saqué del libro un pequeño ejemplo de un estudio que realizaron con adultos, ¿sí? Esto no lo realizaron con niños todavía, pero de alguna manera tenemos este cerebro adulto que en algún momento fue también el cerebro niño, y podemos hacer algunas comparaciones, algunas inferencias. Al adulto, en este experimento, le muestran emociones de distinto índole, fotos, podían ser videos también, que dieran cuenta de una emoción. Cuando estos adultos veían estos videos, se activaba su amígdala, ¿sí? Que de alguna manera hace que liberemos este cuento de la adrenalina, de estar preparados a la defensa, a ver si qué nos puede pasar, si nos van a atacar o no. Ahí está la amígdala funcionando súper bien. Pero cuando esta emoción que se muestra sin palabras, ¿sí? Se le otorga una palabra, se puede escribir, se puede nombrar,
esta función de esta función de alerta de la amígdala disminuye. Lo que plantean y lo que infieren también a partir de este experimento y con los niños es que si los niños son capaces de colocarle una palabra a la emoción que están viviendo, ya no solamente vamos a estar, ay, ay, ya no solamente vamos a estar en esta parte de la reacción, ¿sí? De la reacción emocional, sino que si el niño, o desde afuera, por supuesto, desde afuera recibe una palabra que puede nombrar su emoción, ya vamos a estar apelando a una función más bien del orden de la corteza prefrontal, una función más ejecutiva, una función reflexiva, una función analítica, porque ya a través del lenguaje va a ser capaz de conectar esta emoción que venía desde acá abajo con una racionalidad que empieza a construirse acá arriba. Por eso que es importante, y esto es algo que bueno, que trabajamos con los papás en la consulta, esto de que cuando los niños tienen estos desbordes emocionales y que, bueno, a propósito de esta crisis sanitaria que vivimos hoy y que viene luego también de una crisis social que hemos vivido como país, donde el mundo, donde los sucesos van cambiando con mucha velocidad, ¿sí? Y que el mundo de alguna manera se vuelve incierto, los niños empiezan también a manifestar algunas emociones, de alguna manera respondiendo a esta inestabilidad en el entorno. Y pueden presentar, por ejemplo, una ansiedad desmedida, ¿sí? O el aburrimiento, una pataleta, pueden volver sensaciones de algunos eventos del pasado que hayan de alguna manera generado algún impacto emocional en ellos también. Esto sirve para niños y para adultos porque este tiempo de casa, este tiempo de estar adentro también llama no solamente a la tranquilidad, ¿sí? Sino que esta tranquilidad también llama a poder hacer un trabajo interno, a ver de cómo están nuestras emociones con respecto a lo que ha sido nuestro cotidiano o el cotidiano que conocíamos, que era tan rápido y que teníamos que subirnos a la micro, bajarnos de la micro, el metro, para allá, para acá, y la verdad es que no teníamos mucho tiempo como para sentarnos y poder reconocer cómo nos estábamos sintiendo. Bueno, en ese paréntesis, si el niño, como yo les venía conversando esto, de la importancia de colocarle nombre a las emociones para apelar a funciones más superiores en el cerebro de los niños, es importante que cuando el niño tenga una regulación emocional, ya sea la ansiedad, el enojo, o la tristeza, ¿sí? Nosotros podamos acompañar como padres, madres, cuidadores, profesionales también si les toca, acompañar a estos niños en esta desregulación emocional, no dejarlos solos y poder ayudarlos a ellos a colocarle un nombre a esa emoción. Si esto, y como lo veníamos conversando, de la importancia de que este cerebro es cambiable, si esto de colocarle nombres a sus emociones lo hacemos de forma repetitiva en el tiempo, eso quiere decir que la posibilidad de que ese niño integre sus emociones a su repertorio superior, que las analice, que puede reflexionar sobre ellas y que además las pueda controlar, creo que es lo importante de todo este cuento de la disciplina positiva. Porque a veces nos dan estas estrategias de, bueno, tú puedes hacer esto con tu hijo. A ver, tengo una duda por acá. No se ve, pero se entiende lo que usted dice. Que no me veo. No sé cómo verme. A ver,
Disculpen, este es un pequeño break. Ya, ok. Me dice que tengo que darle un poco de apuro a esto, pero está bien, sí. Tampoco es la idea que siendo casi las 11 de la noche nos detengamos en tantas cosas. Bueno, no sé, yo creo que se podría alcanzar a ver. Yo hoy día justo no tenía un buen plumón. Bueno, pero como le habíamos hablado de la importancia de... Creo que no sé si me puedo apoyar en el pizarrón. Bueno, pero si ustedes tienen un lápiz y un papel, sería súper bueno que lo ocuparan en este minuto. No, la verdad es que no tenía un plumón de otro color y era lo que me quedaba, que era un plumón rojo, era lo que tenía en la casa. Bueno, teoría del desarrollo. Importante conocer cuáles son, a qué está preparado nuestro hijo, nuestra hija, el niño con el que vivimos o con el que trabajamos, para qué está preparado. Quiero hacer la revisión solo de 3 autores que creo que de alguna manera podrían ejemplificar bastante bien las tareas o los desafíos, si lo queremos llamar así, a los cuales se encuentra preparado el cerebro del niño dependiendo de la edad. Pucha que me hubiera gustado la pizarra, pero bueno. Piaget, a algunos les sonará, sí, Jean Piaget, teórico del desarrollo infantil, plantea que entre los 0 y los 2 años es una etapa donde el niño está en una interacción física con su entorno. Por lo tanto, todo lo que recibe del entorno, mucha de la información que recibe del entorno, va a ser una información sensorial, ¿sí? Y nombra esta etapa una etapa sensorio-motriz. Pueden googlearlo también y ahí lo van a profundizar mucho más. Esto quiere decir que entre los 0 y los 2 años, los niños tocan, los niños se echan a la boca, ¿sí? Los niños experimentan a través de sus sentidos. Y en esta etapa, que de alguna manera ha sido publicitada, ¿sí?, por el gobierno y desde la creación de jardines infantiles como Junji, como Integra, la importancia de la estimulación. Y ahora todos los padres sabemos que es muy importante estimular a nuestros hijos desde muy pequeñitos. Y en esta etapa, entre los 0 y los 2 años, la estimulación va a través de la estimulación de los sentidos. Poder reconocer frío, calor, estados acuosos de la materia, ¿sí? Como poder meter la mano en quizás y ahora que estamos en casa, en los fideos, ¿sí? Los fideos cuando salen del agua, es una posibilidad. Poder, si tienen patio, embarrarse las manos, es una muy buena posibilidad de estimulación. Bueno, y todo el resto de aparataje que las jugueterías ya nos han vendido, que puede ser digno de la estimulación. Insisto, o sea, como que ni siquiera es necesario eso. Podemos tener una botella, llenarla con porotos, hacerla sonar. Eso también es estimulación de los sentidos en los niños. Bueno, de esta etapa, Internet lleno. Creo que hay algunas que como que en Internet baja un poco de información, pero de esta etapa lleno, de los 0 a los 2 años. Además que las guaguas son deliciosas. El siguiente autor que me gustaría mostrarles, comentarles, es Erikson. Erikson tiene un corte más psicoanalítico, pero a mi gusto creo que refleja muy bien cuáles son como los desafíos de las etapas de la vida. Él define 8 etapas hasta creo que después de los 50 años, una de las 60 y algo, 60 y algo es la última etapa como de que el ser humano tendría una tarea vital que cumplir, ¿sí? La primera etapa, sí, él la define como un tránsito o de alguna manera 2 logros, un logro y un fracaso. El logro es de los 0 a los 18 meses, es que el bebé logre confiar en su figura
de apego, su figura significativa, ¿sí? Confía, está seguro, le da seguridad al explorar el mundo. Y la falla, de alguna manera, es la desconfianza. No tengo confianza en el mundo, no tengo confianza en mi padre, en mi madre, en mi principal cuidador, y por lo tanto mi exploración en el mundo va a ser más bien disminuida porque yo voy a temer. ¿Sí? Después de los 18 meses a los 3 años, Erickson plantea que hay un desarrollo de la autonomía en los niños. Cada vez, ¿sí? Hay un mayor interés en poder, de alguna manera, conocer el mundo. Y una cosa muy importante que también lo define Freud entre los 18 meses y los 3 años es que el niño empieza a controlar el esfínter. ¿Sí? El control de esfínter es una etapa crítica para algunos padres y también para algunos niños, porque de alguna manera esta etapa al niño le da un poder sobre el cuerpo. En la medida de que el niño logre controlar el esfínter de forma lo más natural posible, ¿sí? Y lo más me cuesta encontrar un poco la palabra, pero lo más contenedora y reconocedora de sus tiempos y de sus ritmos, le va a dar un poder. Si el niño lo logra bien, lo va a lograr tener un poder sobre su cuerpo. Y una vez que el niño obtiene un poder sobre su cuerpo, empieza a sentir y a percibir y a integrar que tiene también un poder en el mundo. En el control de esfínter también, como etapa importante de esta tarea vital, está el poder diferenciar lo que me gusta de lo que no me gusta, ¿sí? Lo que no me gusta es el desecho y que yo lo voto. Lo que me gusta, por ejemplo, es la cara de felicidad de mis padres que me están aplaudiendo porque al fin hice la pelela y no me hice los pañales, ¿sí? Quiero que vayamos también entendiendo de lo importante que muchas veces resulta estas tareas vitales para los niños en cuanto a la conformación de su identidad y de su autoestima. Ojalá que antiguamente conmigo lo hicieron, o sea, se aplicaban métodos muy poco saludables con los niños para que dejaran los pañales, esto es como de pegarle a los niños para que dejaran los pañales, que finalmente el poder superar esta etapa de la autonomía y la vergüenza finalmente terminaba siendo muy traumático y no permitía sentir de que este cuerpo nos pertenecía, sino que este cuerpo tenía que responder a las exigencias que me estaban haciendo desde afuera y que me la hacían además de una forma muy brutal, muy, muy maltratante. Pero aún así es importante de que el niño sea el que vaya de alguna manera dando el propio ritmo a este control de su propio cuerpo, porque ese es el primer espacio de control con su cuerpo. Y ojalá que fuera un espacio que fuera lo más amoroso posible, el espacio externo con ese control en su cuerpo. Bueno, también conversando un poco de esto de que el niño interacciona con el mundo a través de los sentidos, esto de que nos preocupa mucho de que los niños se lleven toda la boca. Bueno, Freud definió de que esto era una etapa del desarrollo psicosexual de los niños, esto de que todo se lo llevaran a la boca, porque de alguna manera todo lo que ellos se llevan a la boca, el contacto con la boca le generaba placer a los niños. No un placer sexual como estamos de alguna manera acostumbrados a pensar en el mundo adulto más bien de forma erótica, sino que estamos pensando en ese placer sexual que libera placer, libera esta líbido, como es que pues, me cuesta hablarlo con otras palabras, pero esta energía libidinal, esta energía de alguna manera que nos va llevando como ser humano a buscar cosas que nos generen placer y no displacer, ¿sí?
no para ser hedonistas, pero sí para poder elegir lo que nos hace bien de lo que no nos hace bien, lo que nos gusta de lo que no nos gusta, ¿cierto? Bueno, de los 3 a los 5 años, Piaget plantea que esta es una etapa, la llama preoperacional, pero creo que lo más interesante de esta etapa es que los niños aprenden, integran el mundo a través de los símbolos. ¿Y dónde se pueden ver los símbolos de los niños? Cómo los niños han ido integrando el mundo y de qué manera ellos de alguna manera fantasean las relaciones, eh, la relación que ellos tienen con el mundo, la relación que el mundo tiene con ellos, es a través del juego. De los 3 a los 5 años es juego. Por lo tanto, cuando nosotros como padres queremos, ahora que nos mandan tareas para la casa y tenemos que hacerlo con nuestros hijos, si tenemos hijos de 3 a 5 años, 6 años también, incluso un poquito más grandes, yo me atrevería a decir hasta los 7 años, ¿sí? Si nosotros vamos a ir como el profesor que tuvimos nosotros a la antigua y usted me hace esto y me lo repite la letra A 20 veces y así le tiene que salir y tiene que ser perfecto. No, como que por ahí no va. Porque, vuelvo a insistir, primero nos paramos desde una figura autoritaria, despertamos el cerebro inferior, no posibilitamos aprendizaje para la edad de nuestros hijos, nos volvemos amenazantes, ellos finalmente terminan huyendo, paralizándose o atacando frente a esta figura que quiere imponer el aprendizaje, tiene que ser así, así, ya está, muy, muy estricto todo. La invitación está que si tenemos hijos entre 3 y 7 años, podamos hacer esta labor docente como padres, esta labor educativa como padres que deberíamos de alguna manera practicar un poco más y no dejarle todo el peso a los profesores. Tenemos que hacerlo a través del juego, de elementos que de alguna manera resulten atractivos para los niños, ¿sí? Y que se corresponda con lo que ellos están preparados para hacer. Podemos pedirle a los niños mayor rigurosidad a los 6 años, a los 7 años, ¿sí? Podemos hacerle algunas actividades más desafiantes, pero también tenemos que ir acompañándolos en cuanto a lo que finalmente su cerebro está preparado para hacer. ¿Podemos exigirle un poquito más? Sí, en ocasiones sí, pero tampoco debemos ser tan rígidos en cuanto a que si el niño alcanza esa tarea que nosotros le dimos o no la alcanza, ¿sí? Sino que más bien ir acompañándolo y permitiéndole a su cerebro desarrollarse de acuerdo a lo que puede hacerlo también. Bueno, eso lo planteaba Piaget en torno al juego. Y Erikson, que era este otro autor, también plantea una tarea vital desde los 3 a los 5 años, que es la tarea de la iniciativa y también de la culpa. Creo que él no habla de cómo de que hay un logro en esta tarea y hay un fracaso en esta tarea. Como que el logro fuera la iniciativa y el fracaso fuera la culpa. Lo importante es que el niño que ya está más grandecito y quiere explorar el mundo y de alguna manera también es bastante narcisista y tiene esta ilusión de la omnipotencia, de que lo quiere hacer todo y que hay muchas cosas que claramente son peligrosas y hay que definir entonces qué es lo bueno para mi hijo y qué es lo malo para mi hijo. Y ahí es donde aparece esta culpa. Yo la llamaría más bien moral, como de definir lo que es bueno y lo que es malo para mí, ¿sí? Como que el fuego no es bueno para mí, me puede hacer daño, ¿sí? Como alejémonos del fuego. No puedes estar acá en la cocina tratando de cocinar conmigo porque de verdad te puedes quemar, hay una posibilidad y por lo tanto el quemarse es malo y eso tenemos que mostrárselo, ¿sí? Tiene mucha iniciativa, sí, pero de alguna manera esto de ir definiendo qué es lo bueno para ellos y qué es lo malo para ellos, lo que es bueno también para los padres, qué es lo que hace que en la casa tengamos una relación más armoniosa,
cuáles son los espacios, por ejemplo, que corresponden a cada uno dentro de la casa. También es importante ahí que hacemos las diferencias. Creo que una de las cosas más importantes en esta etapa de los 3, insisto, 7 años, es que el niño pueda ir pasando de esta etapa de creer que es dueño de todo, que es un Dios omnipotente y que todos los demás están un poco a su servicio, ir pasando progresivamente a entender de que él es un ser individual, los padres también son seres individuales y que tienen sus espacios propios. Y eso es otra de las como recomendaciones, consejos, orientaciones de estos tiempos de crisis sanitaria, donde compartimos mucho tiempo en familia, compartimos mucho tiempo con nuestros hijos pequeños, adolescentes, es de que los niños puedan empezar a integrar que incluso dentro de la casa, en un espacio que creemos que no hay límite y que todo puede ser compartido, que mis papás ahora ya son mis compañeros de juego y vuelve un poco como este periodo de esta ilusión de omnipotencia, es poder ir marcando los límites y mostrándole de que no solo somos padres, sino que además tenemos otras funciones o roles en la vida, somos trabajadores, tenemos intereses, nos gustan, qué sé yo, escuchar media hora música, entonces vamos a establecer este acuerdo de que en esta media hora, bueno, tú vas a estar haciendo esta otra actividad, pero mamá y papá van a estar en esta actividad que les pertenece solo a ellos e ir acompañándolo. Al principio puede que sea un poco difícil para ellos poder integrarlo, pero en la medida que apelamos a este cerebro superior, en cuanto a ponerle palabras, a que esto es importante, el espacio individual es importante para todos, también sirve para ti, para que tú hagas o hagas una actividad que te gusta solamente a ti, que no necesitas que esté un adulto al lado supervisando todo lo que haces, ¿sí? Entonces, ir de alguna manera comunicándolo, no simplemente diciéndolo, sale, que molestas, no, sino que de alguna manera apelar a su cerebro superior. No es que moleste, no le voy a ir a gritar al niño porque viene e invade de alguna manera mi espacio, sino que yo le voy a mostrar la importancia de respetar los límites del espacio, de mi espacio individual, de su espacio individual, de mi cuerpo, de su cuerpo, y así vamos estableciendo estos límites dentro del hogar de forma más saludable. eh, bueno, desde los 6 a los 12 años, ya la comunicación que podemos tener con un niño de 6 a 12 años es distinta, ¿sí? Podemos usar mucho más la lógica, ellos ya habrán integrado de alguna manera durante esta primera infancia los límites que le corresponden a sí mismo y que le corresponden al entorno, y por lo tanto el poder establecer normas y límites, si ya los hemos ido estableciendo en las etapas anteriores, no debería ser un gran reto esta vez. Pero aún así, puede que si no hemos hecho de alguna manera la tarea antes, tengamos que hacer como estas mismas tareas que yo les propongo como para los niños más pequeños, tengamos que hacerlas también con los niños un poco más grandes. Ellos están mucho más, de alguna manera, quizás hoy día están viviendo mucho más la ansiedad de, especialmente los hijos únicos, de no poder tener relaciones con sus pares. Y porque para ellos en esta etapa su par de juego es muy, muy, muy importante. Porque, y aquí viene también lo que puede venir a complementar esta explicación, lo que plantea Erickson, de que para los niños en esta etapa la tarea vital es como la orientación hacia el trabajo, a poder, empiezan a compararse con los demás niños, empiezan a reconocer sus habilidades y la empiezan a colocar a prueba las habilidades que ellos tienen, y de alguna manera necesitan enfrentarse a tareas más desafiantes. En esta etapa sobre todo aparece como en algunos niños y niñas está como el deseo de competir, a ver quién lo hace mejor. Entonces, esta necesidad de encontrarse con un otro para reflejarse, para saber, bueno, ya mi compañero lo hace mejor saltando la cuerda, pero yo también quiero aprender y quiero hacerlo y lo quiero hacer mejor.
Esa es una tarea y es una iniciativa que viene desde los niños y que de alguna manera hay que no potenciar la competitividad, pero sí potenciar el que él pueda ir reconociendo y desarrollando sus habilidades. Bueno, y que tiene que ver, como les digo, es como que los niños ya están preparados, están usando la lógica para poder enfrentarse a las cosas y están queriendo de alguna manera, hay un incentivo y una motivación en ellos por crecer y poder distanciarse también de estos niños pequeños, ¿sí? Que los niños pequeños que estaban siempre al lado de la mamá o del papá, de algún cuidador. Ya en la siguiente etapa de los 13, lo vamos a llamar hasta los 21 años, yo diría un poco más, según Piaget, ahí ya estamos hablando de adolescentes, los adolescentes están preparados para pensar sobre el pensar, para pensar cómo es que ellos están pensando, cómo es que ellos, por ejemplo, están reaccionando. Pueden hacer el proceso, ya a diferencia de los niños que tienen que de alguna manera colocarle los nombres desde afuera, ya ellos, los adolescentes, tienen los nombres desde adentro, ya los reconocen, saben lo que le está pasando, cómo están viviendo esta situación, esta situación X, la relación con sus padres, ¿sí? Y empiezan a pensar sobre sus reacciones, sobre lo que están diciendo mis padres, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y generando también argumentos. Tenemos estos adolescentes que siempre tienen algo que decir, que uno puede orientarlos, pero ellos de alguna manera siempre saben o sea, siempre están buscando, por ejemplo, tener la razón y que hay algunas cosas que claramente de sus padres no les hacen sentido. Empieza esta búsqueda también nueva, que ya venía desde antes de esto del grupo, de la importancia del grupo de pares, ahora se vuelve aún más importante porque además estoy buscando, estoy definiendo un poco cómo me gusta habitar este mundo, cómo me gusta pensarme a mí en este mundo, quién soy, qué es lo que quiero, para dónde voy, y estoy encontrando personas que tienen estos gustos y estos intereses en común. Eh, Nada, yo creo que padres adolescentes, igual la misma lógica, no apelar a este adolescente más bien reactivo y que yo le digo que no va a salir porque no va a salir, sin de alguna manera apelar a que este adolescente que ya tiene más activo la corteza prefrontal no pueda hacer un racionamiento, una reflexión al respecto de por qué no puede salir, cuáles son las implicancias de que él salga, por ejemplo, en este periodo de cuarentena, tanto para él como para los demás, ¿sí? Entonces yo creo que son oportunidades que se nos presentan y son oportunidades que se nos presentan en este periodo de crisis sanitaria, este periodo que tenemos dentro de la casa, de poder estar mirando más a nuestros hijos, de poder sentarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que yo le quiero enseñar con este límite a mi hijo? Eh, por temas de tiempo, quiero poner una atención en una última cosita y que, bueno, Arista va a estar disponible el libro Disciplina sin lágrimas. Yo no recibo nada, no recibo ni un peso por hacerle promoción. Me gustaría hacerle promoción a muchos más libros que también encuentro que son fantásticos. Pero como padres, madres y cuidadores, yo lo que les puedo recomendar para esta crisis sanitaria, para estar con mayor parte del tiempo con nuestros hijos en la casa y para todo el tiempo futuro, es que pongan atención a este piloto automático, de nuevo, a ay, a este lado un poco más reptiliano, que también nosotros como adultos muchas veces nos cuesta manejar y no recurrimos a esto que de alguna manera como adultos ya tendríamos que tener un poco más desarrollado, que es pensar lo que hacemos, tener objetivos cuando actuamos, ¿sí?
no actuar en piloto automático. Creo que muchas veces antes de esta cuarentena yo creo que andábamos muy corriendo y que teníamos que llegar a la casa, bañar al niño, a la niña, acostarlo, hacer el almuerzo para el otro día, terminar de hacer lo que no alcanzaste a hacer en la pega, y porque si no al otro día vais a estar súper atrasado y no queréis estar más atrasado, queréis sacar la pega y volví a la pega y todos los días lo mismo y es como una vorágine. Una vorágine que no nos da mucho tiempo para sentarnos a pensar en cómo nosotros estamos respondiendo o cómo nosotros estamos estableciendo límites con nuestros hijos. Hay que reconocer el ruido interno cuando el niño viene. Último ejemplo, el niño que también disciplina sin lágrimas, ese es el ejemplo. Niño, y que me ha pasado también como madre, niña de 4 años que yo le dije que íbamos a ir a jugar, no sé, antes de dormir. Pero justo antes de dormir tengo que mandar un correo urgente porque no puedo esperar. No puedo esperar a jugar con mi hijo y después hacerlo. No, tiene que ser ahora. Y me pongo a escribir el correo. Y viene el niño y empieza así, y no vamos a jugar, ya vamos a jugar, vamos a jugar. Y tú, no, de ahí, concentrada en el correo. Y finalmente, de tanto que este niño insiste, el niño va y 3, 4 años, sí, 5 también sirve. ¡Pah! Nos golpea en la espalda. La gente dice, ¿cómo le va a doler a uno tanto la manito tan pequeñita de un niño? Pero la verdad es que sí, duele. Entonces, nosotros como adultos, ¿cuál creen ustedes que son la primera reacción? La primera reacción es como darse vuelta o en casos más brutales, o plantar el grito de ¿cómo se te ocurre estar pegando? Eso no se hace. ¿Sí? Ya. Pero en ese ejemplo, yo como adulta no me he detenido a pensar en que mi hija de 4 años, no ha desarrollado aún, o su cerebro todavía no está desarrollado, no ha aprendido aún, no se ha desarrollado para posponer como su deseo, ¿sí? Como posponer la gratificación de su deseo. Entonces, cuando quiere algo, lo quiere al tiro. Y además yo le había dicho que íbamos a jugar antes de dormir y yo me pongo a hacer este correo. Entonces, no pensé en nada de eso y terminé en el grito. Pero si yo soy capaz de pensar de que mi hija de 4 años no está preparado para posponer la gratificación de su deseo, entonces de alguna manera primero pongo al niño en mi cabeza y digo, ya, o sea, eh, es normal que actúe así. ¿Me gusta? No me gusta, pero es normal que actúe así. Y bueno, yo también que le hice una promesa, le dije y ya finalmente yo cambié el plan y estoy haciendo otra cosa, pero cuando yo le voy a mostrar o la respuesta, como en esto, si hay un ideales, es como, ok, ya, está bien, no puedes aguantar, no me puedes esperar, entiendo, ¿sí? Hacer algún tipo primero, o si podemos hacer algún tipo de negociación, o podemos también mostrarle de que la reacción que acaba de tener no es una reacción esperada, que él está muy frustrado o está enojado y por eso reacciona de esa manera, pero que tiene una alternativa, que tiene otra forma de poder mostrar su enojo y aquí hay que ponerse creativo, o sea, como los niños cuando están enojados o frustrados podrán gritar en una almohada, podrán arrugar papel, y ahí es donde, y vuelvo a insistir, esto como del manejo, por ejemplo, de la rabia y de la ira, hay hartas actividades y estrategias lúdicas que se encuentran en internet que se podrían ocupar con los niños, pero también mostrarle, primero es mostrarle, o sea, como, ok, me pegaste, esto a mí no me gusta, nosotros no nos relacionamos así a golpes, y segundo, esto lo hiciste porque te enojaste, porque te frustraste, ahí ustedes tienen que buscar la palabra de la emoción de su hijo y poder también ofrecerle una alternativa. Cuando hacemos todo eso, dejamos
salimos de acá del cerebro inferior y nos vamos al cerebro superior, a que el niño pueda desarrollar alternativas a su conducta, que el niño le coloque nombre a la reacción emocional que ha tenido, que pueda de alguna manera después, en un futuro, poder prever las consecuencias de su... De poder entender de que empiezo a sentir esto, de que se llama frustración, que se llama enojo, y anteriormente yo habría reaccionado desde aquí, pero me acuerdo, de alguna manera integré, si esto es repetitivo en el tiempo, siempre tengan eso en claro, de que no puede ser una vez que lo hacemos así y después lo hacemos de la otra manera. Como es repetitivo en el tiempo, entonces yo ya voy a empezar a regular la forma que yo tengo de expresar mis emociones. Por eso que eso como último punto de poder darle importancia a que puedan reconocer su ruido interno. Y la importancia también de que cuando hay alguna conducta que no nos gusta del niño o de la niña, demos una alternativa que sí nos guste. O sea, como esto del ejemplo del enojo, pero que el niño pueda, primero, pueda saber lo que no hace bien, pero también pueda experimentar cómo es que se hace entonces bien. O sea, si yo no le puedo decir al niño, no, lo hiciste mal, y no le doy la oportunidad de aprender a hacerlo bien. Y esa es la oportunidad de los padres, ¿no? Como la oportunidad hay que ofrecérsela. No es que simplemente yo le digo, no, eso lo hiciste mal y en algún momento él solito lo va a aprender. Puede que sí, puede que no, pero hoy día tenemos esta oportunidad, hoy día estamos en casa y hoy día tenemos el tiempo y quizás, ojalá, claro, ojalá que la oportunidad también de tener algunos momentos de calma con respecto a que esta es la realidad que hoy día nos toca y aprovecharla. Eso por hoy creo que fue harto y me habría encantado mucho más. Cualquier cosa, ustedes me pueden escribir a mi correo, se los voy a dejar inmediatamente. Le voy a mandar a Alex el libro del Disciplinas y Lágrimas para que puedan tener un momento de lectura. Uy, fueron muchas preguntas, pero está todo bien. Eso, muchas gracias a todos los que se conectaron. Y cuando quieran pueden volver a revisar el video, y si quedaron consultas me pueden hacer consultas al correo, o sea, las pueden hacer también en la página y Alex ahí me hace el pase y yo las respondo. Muchas gracias, buenas noches, que descansen.